Buen día, mi nombre es Gloria Leticia Reyes Lozada. Mi matrícula es MX009014. Estoy cursando el bachillerato. Resido en la Ciudad de México. Les voy a hablar de la circunferencia. Es un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. La longitud de cualquiera de los puntos hasta el centro es siempre radio. Elementos son radio, diámetro, centro, cuerda y arco. La parábola se denomina el conjunto de puntos del plano que equidistan del foco y de la directriz. Los elementos que caracterizan una parábola son A vértice, F foco, D directriz, P distancia entre la directriz y el foco, LR el lado recto en la longitud de la cuerda que es perpendicular al eje focal y pasa por el foco. Elipse. Se denomina elipse al conjunto de los puntos de plano tales que la suma de la distancia a ambos focos es constante. Características son los dos focos, excentricidad, dos vértices. Estos 4 puntos se denomina vértice de la elipse. A se denomina semieje mayor, B es el semieje menor y C es la semidistancia focal. 2C es la distancia entre los focos. Eje focal es la recta que pasa por los focos, en este caso el eje X. Hipérbola. Se denomina hipérbola conjunto de puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de la distancia a los focos es constante. Características: foco, centro, vértice, eje focal, recta que contiene a los focos, en el caso en el eje X. La hipérbola aparece en elemento nuevo, no tiene ninguna de las otras cónicas, las asintosas. Les voy a hablar de la ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Con centro en h, k es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. La ecuación general es x cuadrada más y cuadrada más dx más cy más f igual a 0. La ecuación canónica de la parábola es con vértice en h, k es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k y es eje focal vertical, y y menos k cuadrado es igual a 4p por x menos h, es eje focal horizontal. El vértice en el origen es x al cuadrado igual a 4p x, eje focal, y igual a 0. Vértice en el origen y x al cuadrado es igual a 4p y, eje focal, igual a x igual a 0. La ecuación general es a x al cuadrado más cx más dy más f igual a 0. By al cuadrado más cx más dy más f igual a 0. Según sea la dirección del eje focal, a igual a 0 o b igual a 0, pero no ambos. La ecuación cónica de la elipse es con centro en el origen es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Con centro en h, k es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Cuando su eje focal es horizontal, y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 es cuando su eje focal es vertical. La ecuación cónica hipérbola cuando con su centro de origen es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Con centro h, k es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos yk al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Es su eje focal horizontal, y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 es eje focal vertical. Gracias.